lunes a viernes, de 11 a 12 meridiano, Agenda Nacional por Multimedio Teleradio América. 7 medios diferentes y un solo mensaje. Para llevar a cabo este programa con la ayuda y colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Orlando Piña. Roger, seguimos con el tema de la tragedia del avión del American Airlines 857. Ahora hay algunas versiones o preocupaciones adicionales, ¿no? Adicionales, sí. Sí. Cada vez que se profundiza sobre eso a nuestros amigos. Cada vez que se profundiza en este tipo de investigación siempre van apareciendo nuevos datos, nuevas facetas de la investigación. Ahora surge que podría ser la causa principal, porque puede ser una combinación de causales, donde entran en juego ciertos factores, diferentes factores. El hecho de que se produjera el despegue, el decolaje del avión, casi inmediatamente después de que otro avión más pesado, de mayor categoría, había despegado delante de él, y produjera una turbulencia inducida, como se le denomina, que se produce detrás de las turbinas del avión pesado sobre la pista, y cuando va a despegar el otro, pues toma el otro avión. Se hay establecidos procedimientos para esto, pero parecen haber sido violados, evidentemente, ya que en los tiempos que han sido dados por la información de prensa de que se produjo el despegue del avión, no se había satisfecho los 2 minutos de diferencia entre un avión y otro, siendo el que iba a despegar detrás un avión más pequeño que el que iba adelante. Entonces eso produjo probablemente, se cree, el desprendimiento de la cola que ha surgido de la bahía de Jamaica en Rockaway, en el sector de Queens, en Nueva York. Entonces también ahí hubieron otros desprendimientos, como el del motor izquierdo, para verificar ya. Y esta situación pues crea una nueva avenida en la investigación, y probablemente se establezca concretamente cuál ha sido la causa, a la vez que se eliminan otras consideraciones que se estaban tomando muy en cuenta, van cayendo más atrás y más detrás las cuestiones de los sabotajes y del terrorismo, pero no se descarta por completo que esa posibilidad esté dentro. Resumiendo entonces todas las posibilidades, sin descartar que pudiera haber alguna acción de sabotaje. Primero se habló del fallo del motor y se señaló cómo ese motor que usaba esa aeronave en distintos tipos de aviones y en distintas oportunidades había creado problemas, incluso hasta de desplome de la aeronave. Entonces esa es una posibilidad. Vamos a ver si se llega a descartar ese asunto, porque la pregunta que uno se hizo inmediatamente, ¿por qué se sigue utilizando ese motor si ya se le tiene una especie de historial delictivo, ¿no? Prontuario. Sí. El segundo aspecto ahora tú señalas, bueno, también se consideró la posibilidad de que las turbinas hubieran succionado un ave. Esa se descartó por completo ya, porque no ha habido rastros, no han aparecido rastros. Después viene ahora la posibilidad de que haya entrado en la turbulencia dejada por un vuelo que arrancó primero, por no haber dejado el lapso de tiempo necesario entre uno y otro. Y hay que explicarle a quienes nos escuchan, que no tienen noción de estas cosas, que para que una aeronave pueda desafiar la ley de gravedad, tiene que crear una sustentación que la genera sus propias turbinas. En parte. Y la otra, la superficie del ala, que la va a bueno, pero la fuerza impulsada la genera por la turbina y la capacidad de sustentación que le da su diseño aerodinámico. Pero si se mete en lo que se ha calificado, denominado como la turbulencia, es que el que va adelante ha estado moviendo su base de sustentación, o sea, se mete en una zona que está perturbada, claro, y entonces no puede hacer la sustentación necesaria. Ahí se rompe el orden del flujo. Entonces uno se pregunta por qué se permitió que esos dos vuelos salieran tan próximos uno de otro. La explicación podría ser breve, voy a tratar de hacerla sucinta, muy sucinta, y es que
La torre de control y la cabina de mando de los aviones tienen que estar en una completa y absoluta coordinación, como todo el mundo sabe. Pero cuando hay una saturación, hay una presión sobre los despegues y los aterrizajes, sobre las operaciones, que son muy numerosas, como es el caso del aeropuerto Kennedy, uno de los más, de la mayor intensidad en las operaciones. Y el de Chicago. Y el de Chicago, conjuntamente, y otros más en el mundo. Pues, entonces sucede que los controladores entran en una presión en donde van dando autorizaciones. Pero al mismo tiempo el capitán tiene que tomar. ¿Pero hay una norma o no? Sí, hay una norma. ¿Cuál es la norma? 2 minutos de separación. Entonces violaron la norma. Sí, ellos, para empezar. Entonces ese es el problema. Sí. Porque si hay una norma y esa norma está fundamentada técnicamente, sí, hay que respetarla. Sí. Entonces, por mucha presión que haya, ningún aeropuerto puede permitirse violar las normas. Así no solo es que no es el aeropuerto nada más, la decisión pudo haber sido del propio capitán, que dijo yo me voy, y se fue. ¿Cómo? Sí, así mismo es. La torre de control le dice, ¿usted está autorizado o no está autorizado? Puede haberle dicho, hold on, permanezca ahí, es decir, me voy. Fuá, dio potencia y se metió y se fue. Eso lo dirá la conversación de la cabina y las grabaciones de la torre de control. Todas esas investigaciones tienen que seguirse. Eso va a determinar responsabilidades muy grandes. Exactamente. Bueno. Bien. Dejemos eso entonces por el momento, a ver qué más surge de todo esto. Tengo algunas informaciones sobre el petróleo. Baja el petróleo ante diferencias en la OPEP. Esa es la información de ayer en el Nacional. Pero yo le tengo esa información ampliada, porque saqué, aunque es muy breve, del internet, el por qué eso se produjo así. Dice el cable de la AFP: el precio del petróleo Brent bajaba este miércoles en Londres debido a la inquietud del mercado por las diferencias entre los miembros de la OPEP y los otros países productores sobre la necesidad de reducir la producción de crudo tras una reunión del cartel. Ahora vamos a ver cuáles fueron esas diferencias. Es muy simpática la situación, pero ustedes recordarán las explicaciones que yo le he dado. Oigan lo que dice aquí, lo saqué del CNN, ¿no? Aquí está. OPEP acordó recorte condicionado de la producción de petróleo. Y esta viene de Viena, el cable. La OPEP cerró un acuerdo para reducir la producción de crudo en 1.5 millones de barriles por día desde el 1 de enero. O sea, eso es a enero la cosa, dijo el ministro de Petróleo de los Emiratos Árabes Unidos a Reuters. Sin embargo, el ministro dijo que la implementación del acuerdo estaba condicionada a un recorte de 500,000 barriles diarios de los países productores no OPEP. Es decir, nosotros estamos dispuestos a recortar si aquellos recortan. Quiere decir que si aquellos no recortan, nosotros nos recortamos. Entonces ya ustedes saben que dentro de los mismos miembros de la OPEP también se incumplen los acuerdos de cuota. Eso es la realidad del mercado petrolero. Pero la otra realidad es que la economía sigue postrada. De modo que eso es lo que hay, y se está hablando del 1 de enero. De modo que no hay posibilidad de que el petróleo suba. Además, yo saqué del petroleumworld.com, con sede en Caracas, los precios prevalecientes. Y miren lo que hay. El crudo, la canasta de crudo de la OPEC está en 19.23 y anteriormente estaba en 19.11, o sea que había subido 12 centavos. Pero con la situación actual eso va a cambiar. Por ejemplo, el precio de referencia de los Estados Unidos, que es el West Texas Intermediate, bajó $1 del precio anterior que tenía. Y aquí tengo en Venezuela, 15.42 el barril, dólares el barril, bajando de 16.45 de la semana anterior, o sea, bajó $1 también, $1.03. Ese es nuestro suplidor y México. En México los datos llegan en forma estadística con un mes y pico de retraso. Yo he preferido buscar los datos de esta página porque los da semana por semana. Pero nuestro suplidor, el mercado del Caribe, México, Venezuela, están muy por debajo de los indicadores
de la OPEP con un margen de hasta $4 el barril, la misma canasta. De modo que para que eso se vea cómo es que incide en los numeritos que luego nos dan aquí. Sí, insistimos en que vamos a buscar acercarnos a la Secretaría de Industria y Comercio a ver cómo ayudamos a poner estas cosas en la perspectiva correcta, porque eso incide a su vez en el atropello que nos hacen las distribuidoras de energía eléctrica, a las cuales se le ha permitido junto con las generadoras un juego con los números del costo del combustible que no responde a la realidad. Tenemos otra información. La Secretaría de Industria y Comercio detecta gasolinas adulteradas, mezcladas con gasoil y con queroseno. Yo le diría a la Secretaría de Industria y Comercio que hay otra adulteración, pero esa viene de fuera o de la refinería, y es que no reúnan las condiciones, las especificaciones de lo que es la norma aprobada por Digenor, porque eso mismo está pasando con el gas licuado de petróleo. Uno de los muchos problemas que está aquejando al bolsillo de las amas de casa es que el poder calorífico del producto que le llega, además de que le llegue incompleto en el tanque, tampoco tiene poder calorífico. Bueno, pues eso mismo nos pasa a los propietarios de vehículos, que la gasolina que consumimos no da el rendimiento esperado, porque no tiene la calidad. Porque no tiene las especificaciones requeridas. Es decir, no tiene la capacidad, la densidad requerida para que dé entonces el rendimiento en términos de kilometraje o millaje. Entonces eso hay que investigarlo, todo eso tiene que ser fiscalizado, porque todos esos son rutas por las cuales se transita cotidianamente aquí para engañar a nosotros, los pobres dominicanos. Suerte que por lo menos en este aspecto ya la Secretaría de Industria ha ido a verificar la calidad, ojalá que siga por ahí. El lucro. Vamos a ver los temas brevemente, lo que dice ahí. Reelección y la Constitución. Hipólito acude presuroso al Senado para impedir la reelección. En chancleta. Bueno, eso es una de las versiones que ha salido, de que salió de su casa en una vestimenta tan informal que se fue, me imagino que no son chancletas, sino de esos, sí, esas pantuflas. Sí, estos zapatos deportivos que son muy abiertos, pero parece que fue así, porque salió en alguna de las versiones de esas columnas del periódico. Lo cierto es que hay que insistirle al presidente. Presidente, usted quiere que se respete su palabra en torno a la reelección. Destituya a toda la gente que está en eso aquí, o que ha estado o que se ha pronunciado con relación a eso, comenzando por el señor González Fabra. Porque la información de la prensa de hoy, la última hora de ayer decía, estiman presidente Mejía pulverizó plan reeleccionista con su visita. Pero ahí mismo el periódico dice, Mejía se reúne con el PPH. Entonces, ¿qué es lo que hay? Hay una situación ambivalente. ¿Por qué? Asumimos que el presidente no está en un asunto de la reelección, pero hay mucha gente que lo quiere poner en la reelección. ¿Por qué? Bueno, porque su grupo PPH no quiere morir. Ya se entronizó como fuente de poder a lo interno del PRD. Y desde luego, si el PRD gana elecciones, de fuente de poder sobre la nación, ¿verdad? Entonces ellos quieren estar ahí en situación privilegiada en la repartidera. Y dicen la gente del PPH, bueno, presidente, pero usted no nos puede abandonar, porque nosotros ahora tenemos aspiraciones a cargos. Y además a usted le conviene que nosotros estemos ahí en el Congreso, porque así nosotros influimos para que el Congreso sea simpático a la propuesta que usted envíe. Y entonces eso motoriza otra situación. Bueno, la gente del PPH, yo no los conozco, pero yo imagino que hay muchísima gente que no son del PRD. Muchísimo. Absolutamente. Entonces, pero son del PPH. Entonces, ellos se sienten que si el presidente no se involucra a él en la política, o lo involucran a través de buscar su reelección,
sus aspiraciones no van a ninguna parte. Entonces hay que meter al presidente en el chiste, ¿no? Entonces, Hipólito Mejía está caminando en un filo de la navaja, porque él como presidente no debe involucrarse en las cuestiones de política. Él tiene ahora que concretarse a ser presidente. Pero ese grupo no lo deja hacer eso. Quieren que él sea además el presidente del PRD, preservando que su supervivencia. que tiene otro presidente cuyo mandato está siendo cuestionado, que es Atuey de Can, porque se dice que eso fue un mandato de dedo de Peña Gómez. Pero que está de frente al PPH en la temática de la cuestión reeleccionista. Exactamente. Entonces, pero ahí por debajo y en contra de la reelección hay muchísima gente, incluyendo a la vicepresidenta. Claro, todos los que tienen aspiraciones. 14, ¿no son? Son 12 que están en el gobierno y 2 de fuera. Y 3 que están fuera. Son 15. Entonces esos son antireeleccionistas. Entonces ahí hay una situación, incluso yo vi una versión sobre las expresiones de Sofía Leonor Sánchez Báez, diciendo que los que estaban en ese asunto de la reelección estaban buscando la destrucción del PRD. Y realmente ese es un tema peligroso para el PRD, pero es más peligroso para el país. Claro. Escúchenos, presidente, por favor. Estamos a tiempo de evitar problemas. Y de acuerdo con algunas de las noticias que se sacaron de su visita al Congreso. Intempestiva. Sí, bueno, pero... fuera de la formalidad del protocolo. Requerida por las circunstancias de la rebelión que se había producido de los senadores del PRD contra el presidente del PRD, que venía a requerir de ellos el respeto al acuerdo, y ellos estaban allá proclamados en insurrección. Pero aún así la visita hubiese tenido más impacto y más fuerza si él lo hubiese hecho dentro de las normas y los cánones del protocolo. Es decir, haber anunciado desde el Palacio al Congreso que iba a hacer una visita oficial al Congreso. E ir con toda la formalidad del Congreso y presentar una posición frente al Congreso con respecto a este tema. Así no fue que lo hizo. Lo hizo muy informalmente. Sí, pero estás confundiendo una cosa con otra. Puede ser. Ese es un problema del PRD. Él se le apareció allá a los senadores del PRD, no al Congreso. Porque para un enfrentamiento o a una fijación de posiciones o lo que sea, como la misión que fuera que él fuera a llevar al Congreso, frente al Congreso como un todo, yo estoy de acuerdo contigo, que requería esa formalidad. Pero yo imagino, yo no lo estoy tratando de justificar tampoco, porque no creo tampoco en esa informalidad de andar en manga de camisa, claro, en situaciones... Sobre todo los presidentes. No, y sobre todo para ir al Congreso Nacional. Exactamente. Bueno, pero yo no le quiero dar importancia a eso, sino al hecho de que él tomó la decisión de aparecérsele al grupo que estaba en insurrección allá, poniéndose de acuerdo para crear un desastre. Entonces ya frente a las consecuencias de lo que ese grupo estaba intentando o tramando, yo estoy en disposición de dejar de lado mis objeciones a las violaciones protocolares, ¿verdad? Pero quiero dejar claro que el presidente está caminando en el filo de la navaja, porque para que su posición tenga credibilidad, él tiene que demostrarlo destituyendo a los funcionarios que han estado haciendo proselitismo público a favor de él en una próxima campaña electoral presidencial. Eso es nuestra recomendación, presidente. Entonces pasamos al clima social. Sí. 2 heridos en huelga del Licey. Esta huelga del Licey me parece que es la 50ª huelga. Sí, lo dice la próxima. Huelga 50ª en Licey deja 2 heridos. Entonces dice: protesta, la huelga sigue en Licey al fracasar las negociaciones. Pero hay un detalle. Estos son heridos de bala. Yo quise que tocáramos el tema por lo que hemos estado hablando de las reformas de la Policía Nacional. Que por cierto, hay una entrevista en el periódico Hoy, donde el secretario de las Fuerzas Armadas fue interrogado sobre el tema. Qué bien. Y él fijó su posición de que respaldaba la propuesta presidencial, pero decía que eso no se podía atropellar. Bueno, yo estoy de acuerdo con él. Eso había que llevarlo al paso, y en eso hemos estado nosotros, pero diciendo hay que hacer una transición. Claro. ¿Verdad? Ahora, ¿por qué heridos de bala?
le estaban disparando la gente que estaba manifestándose. Porque eso es el asunto. Entonces, yo he oído hablar de que la policía tiene balines de goma. ¿Por qué no están heridos con balines de goma? ¿Verdad? No están heridos de bala. Entonces, eso es lo que no se puede. Por eso es que se necesita una reforma de la Policía Nacional. Porque los métodos de la policía para enfrentar una protesta ciudadana no pueden ser los métodos para enfrentar la delincuencia. Ahora, si usted tiene ahí un tarado mental uniformado que no sabe distinguir más que las órdenes que le dan, tire para adelante y ya no tenga capacidad de razonar más nada porque no la puede tener donde Dios no puso, no puede haber. Entonces ese señor va a actuar igual. Aquí hay un delincuente, saca su pistola sin y tira. Diferenciación. Mira, aquí hay un ciudadano, saca su pistola y tira. Aplícale la misma forma. Entonces eso no puede ser. Pero eso va más arriba, porque se supone que ahí había un comandante policial. Entonces, ¿por qué los comandantes policiales no tienen una formación más idónea que la que tiene el raso ese que los reclutaron, sabe Dios de dónde? Esa es la necesidad de la reforma de la Policía Nacional. Cada día viene una confirmación sobre ese aspecto. La crisis eléctrica. AIRT, Asociación Industrial de la República Dominicana. Resolución atenta contra Estado de Derecho. Se refiere a la resolución de la superintendencia. Sí, la famosa resolución. Ajá. Y ahora se establece que tienen un margen de 174% de beneficio por kilovatio hora. Cualquier inversionista extranjero debe estar deseoso de venir a invertir a este país. Ay, Con esas condiciones. Pues tú no ves las declaraciones de que dan retorno. aquí los representantes diplomáticos de los países que anidan a estas empresas que nos han venido a intervenir de un tiempo a esta parte, diciendo que el clima de inversión en la República Dominicana es excelente. Sí, ¿verdad? incomparable. No hay Excelente. otro país en el mundo, no puede haberlo. Donde tú inviertas un peso y saques $2.74, adiós, eso jamás en la vida. Y entonces, en el término inmediato, ni siquiera dentro de 10 años, ni 5 años, ni 4 años, ahí mismo. Yo quiero hacer una reserva, desde luego, porque nos estamos guiando de las expresiones de un reportaje periodístico. Con una gráfica muy bonita, por cierto. Sí, pero yo quiero hacer una reserva de que el término beneficio esté correctamente utilizado. Ah, bueno, ya eso. Porque si conceptual. dice 174%, ese por ciento tiene que estar referido a una base. ¿Cuál es esa base? El costo real del kilo. Entonces, una cosa es que haya un 174% de overhead, como se califica en contabilidad, los gastos generales, y entre los cuales está el beneficio. Y otra cosa es que tengas realmente un 174% de beneficio neto, además, ¿verdad? Encima del costo. Eso es un asalto a mano armada. Si eso es así, eso es lo que yo creo. Eso es sencillamente. Eso es lo que yo intento revelar ahí, yo creo. No, esto es la reedición. Ustedes no recuerdan que yo le he hablado de la reconquista de España sobre la América Latina y esas reuniones, esos cónclaves anuales en donde se hace una concentración, se le llama Conferencia Iberoamericana, y viene el rey de España y el primer ministro, y vienen también las autoridades de Portugal, y se reúnen con los mandatarios latinoamericanos, y se dice que se hacen encuestas. Incluso se publicó que se había hecho una encuesta aquí en la República Dominicana, y que los dominicanos habíamos votado favorablemente en esa encuesta para una integración con España. Lo que pasa es que esas cosas, yo no he encontrado una sola persona que me diga, a mí me encuestaron, ni con esa ni ninguna con las otras, de las otras encuestas. Pero esa encuesta la vienen haciendo país por país y va saliendo publicado. Lo que pasa es que yo lo voy recortando y lo voy archivando. Que hicieron su encuesta en México, que hicieron su encuesta en Colombia, que hicieron su encuesta en tal sitio, y resulta ser
que también lo hicieron aquí, y los dominicanos votamos que estábamos de acuerdo con la integración con España. Bueno, la integración con España es unión fenosa, en los términos que la tenemos aquí. Vamos a hacer un paréntesis para cumplir compromisos comerciales y volvemos. Bueno, entonces decíamos que en este reportaje la Asociación de Industria de la República Dominicana está pronunciándose en defensa de sus afiliados contra este abuso. Pero ayer decíamos que quien defiende entonces a los restos de los hogares dominicanos que también están siendo abusados. Y que no se podía crear tampoco una situación de privilegio donde los industriales estuvieran protegidos, entonces el resto de la población, los dominicanos en general, entonces estén desprotegidos. No, esto que se los coma el león, eso no puede ser. Porque sería una situación de privilegio que atentaría contra la Constitución de la República Dominicana. Y aquí hay una abogada, hermana, por cierto, de Aristi Escudero. Sí, que ayer lo vi en televisión, hizo una exposición muy clara y muy concreta, porque él tenía el acuerdo de Madrid. Nueva York, porque él ha estado involucrado en eso, él está en una comisión. ¿Tú recuerdas las expresiones de James Wolfenson? Sí, claro. Cuando terminó su discurso. James Wolfenson es el presidente del Banco Mundial, a cuyo discurso hemos estado haciendo referencia en los últimos días. ¿Por qué? Bueno, por las cosas que dijo, reveladoras, tan reveladoras y tan duras que han enterrado ese discurso. No aparece ni en los centros espiritistas. Pero él terminó su presentación ante la Sociedad Interamericana de Prensa diciendo: el que les está hablando no es ningún radical ecologista, es decir, la gente que siempre está opuesto a estas cosas que en este momento se denuncian. Dice, yo he estado del otro lado, dice el propio Wolfenson. Bueno, pues eso mismo le pasa a Aristi Escudero. Y todavía lo está. Que él ha estado sentado del otro lado, y entonces él conoce las interioridades del asunto. Ahora acá, afortunadamente, o por una situación fortuita, está de este lado. Y está hablando con propiedad porque conoce los números que todos los demás no conocemos, ¿verdad? Exactamente. Entonces ahora su hermana dice resolución, desde el lado jurídico, ¿no? Resolución 15 contradice ley de electricidad. Bueno, perfecto, yo veo muy bien, veo muy bien que todo esto se esté produciendo. Vamos a ver si se escucha la voz de los hogares dominicanos, que tenemos todos el derecho que se nos dé un trato justo, no solamente a los industriales. Lo de los industriales está muy bien, pero no se puede discriminar en contra de los hogares dominicanos. No, y esa voz nosotros la estamos asumiendo en gran medida, ¿no? La de los hogares dominicanos. No, sí, ese es nuestro compromiso. Sí. Bien, internacionales. Venezuela, empresarios amenazan con parar el país. Hay una escena en la televisión que me dio grima y vergüenza sobre esta situación. Volvieron otra vez a blandir los dichosos calderos de Pinochet en Chile. Los venezolanos, ciertos venezolanos, algunos venezolanos. ¿Cómo los calderos de Pinochet? Pero usted no se acuerda que a Allende por ahí le comenzó la huelga de general que lo derribó del poder, cuando las señoronas de Chile y las esposas de los militares que ya estaban comprometidos en la sublevación salían a la calle con los calderos blandiéndolo. El asunto es que cuando tú ves a una infeliz que sale con el caldero, ¿le entran a tiro? No. Bueno. Cuando la infeliz sale con el caldero, eso tiene un contenido. Claro. Cuando la señorona sale eso con el caldero, eso tiene otro contenido. Bueno. A eso es que me estoy refiriendo. Esa señorona no maneja ese caldero, porque ella tiene 2 o 3 cocineras que le cocinan, ¿verdad? El caldero no llega a sus manos. No llega a sus manos. Bueno. Pues eso estaba pasando ayer en televisión en Venezuela. No, pero por eso decíamos que la advertencia del arzobispo ayer, dirigiéndose al presidente Chávez, ¿no?, sobre la preocupación que tenía de la situación, yo le digo, ¿por qué no le habla a Carlos Andrés Pérez? Que está agitando, sobre todo desde aquí, ¿no? Correcto. Vamos a ver ahora el frente de guerra, ¿no? El frente doméstico. Estados Unidos después del 11 de septiembre. El frente doméstico aquí, ¿cómo ha afectado ese acontecimiento a la República Dominicana? Time America
Anthrax, perfil de un asesino, y después Estados Unidos podrá juzgar a terroristas en corte militar. Esa fue la resolución a que yo aludí ayer, que el presidente... Esta es la información que trae CNN, en donde pero lo firma él mismo. Es una orden ejecutiva, es un decreto lo que él ha hecho. Pero yo no sabía que el presidente podía excluirse él mismo del cumplimiento de normas en un país tan respetuoso de sus mecanismos de Estado de Derecho. Sí, Julio. Dice, el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, firmó una orden que le da la posibilidad de juzgar a extranjeros sospechosos de tener vínculos con el terrorismo delante de una comisión militar especial en lugar de un tribunal civil como ocurre actualmente. No es como ocurre actualmente, sino como dice la ley. Como dice la Constitución propia y la ley de los Entonces, Estados Unidos. yo lo que temo de esto, y lo dije desde el principio, es que esa relación inicial que tuvo Bin Laden con la CIA y con el M-16 británico se quiera silenciar, como pasó con Noriega, que le pasaron juicio en un juicio, sí, lo fueron a buscar, lo buscaron a Panamá, lo llevaron a la Florida, le hicieron un juicio a puerta cerrada. De modo que lo que él podía decir, que pudiera implicar a la CIA, porque las cosas al fin y al cabo se saben. El historial negro de la CIA ahora, por ejemplo, en Chile, está saliendo a relucir ahora. Correcto. ¿Verdad? Tan así que Chile está pidiendo a Kissinger, nada menos. Sí, y en toda Sudamérica. Y Francia está pidiendo a Pinochet, y etcétera. Kissinger no se atreve a viajar ahora en el Cono Sur, porque lo está mal visto en todas partes, ¿no? Pero lo que hizo la CIA fue de tal magnitud que cuando el presidente Clinton viajó a Centroamérica, a Guatemala creo que fue, pidió perdón por lo que habían hecho adiestrando los escuadrones de terror, pero eso lo hicieron en todos los países latinoamericanos. Claro. Aquí había escuadrones de terror adiestrados por los norteamericanos para hacer la misma tarea que se hizo en todas partes. Entonces, desde luego a los Estados Unidos no les gusta que esas cosas se pongan en evidencia, pero sí, eso es la verdad. Yo le decía, no, Estados Unidos no puede, haciendo el papel del bueno de la película, utilizar los procedimientos del malo de la película. Hay otro. Eso no tiene precedente. Dice precisamente que solamente cuando la Segunda Guerra Mundial, ni siquiera en la guerra civil, ni en la guerra de Corea, ni en la guerra de Vietnam, los Estados Unidos habían utilizado ese expediente. Bueno, razón de más para que critiquemos esa decisión. Ahora aquí está lo que la revista Time saca en la búsqueda. No, esto es respecto a... bueno, estoy buscando el perfil de un asesino. Ese es un asesino interno en los Estados Unidos. Fíjate, aquí dice Listín Diario, America Times, ¿no? O sea, el suplemento que edita el Listín Diario de lo que es la revista Time. Y aquí dice, ante la falta de pruebas concluyentes, el FBI saca a la luz un boceto del autor de los envíos de Anthrax por correo. Pero ese es interno. Están buscando a este individuo como estaban buscando a una bomber. Aquel era el tipo que mandaba bombas por carta, ¿no? Que mutiló a varias personas. Y resultó ser un profesor amargado que vivía solitario, protestando de su mundo. Y que solamente pudo ser localizado por su propio hermano, que fue el que identificó un comunicado que él hizo publicar bajo una amenaza que hizo de mandar otras bombas a los periódicos de mayor circulación. Así está tratando ahora el gobierno de Estados Unidos de localizar a quién es que está mandando los sobrecitos. Frente de guerra en Afganistán. La ONU advierte, Alianza del Norte, productor de opio. Bueno, ¿ustedes recuerdan lo que hablábamos? ¿Qué es lo que se da en Afganistán? Allí hay petróleo, pero ellos no lo están explotando. Uranio. Hay gas natural, tampoco lo están explotando. Lo del uranio lo fueron a buscar los rusos. Sí, pero tampoco lo están explotando. Ahora ya no lo están explotando. Pero resulta ser
que esa gente que acaba de entrar a Kabul, que la gente de Pakistán no les gusta. Que es el aliado en la cuestión. Bueno, Pakistán ha salido muy mal parado de esto, dicho sea de paso. Bueno, pero la ONU ahora también está pidiendo un gobierno que pueda equilibrar a tantas cosas diversas que hay allí, porque allí hay una caterva de etnias, tribus que se han matado uno con otro toda la vida. Hace 1000 años, 2000 años. Y no es un problema religioso, sino que son tribus que aún con la misma creencia se matan unos con otros. ¿Qué estaban produciendo unos y otros? Bueno, me van a decir que los del norte producían amapola para producir opio, para producir heroína, y los del sur no. Todo el mundo producía lo suyo. Entonces, uno se pregunta, ¿habrá alguna disputa ahí sobre el control de la droga que salía de Afganistán? Porque resulta que Afganistán era uno de los principales suplidores de droga en el mundo. Lo dije. Entonces, no es que un campito de droga o de marihuana, sino uno de los principales suplidores de esa droga que tiene como principal mercado a los Estados Unidos. Y Europa. El 74% dijeron ahí en ese artículo de la droga que se consume en Europa, de la hashish que se consume en Europa es de Pakistán. Pero el hashish es digo no, la heroína. La heroína que el se hashish consume. es la marihuana. Sí. No, estamos hablando de heroína. Heroína. A eso fue que me refiero. Y hay que recordar que la guerra del opio, que se desarrolló en el siglo antepasado, tenía como centro Hong Kong. Colonia de los muy honorables británicos, ¿verdad? Y los británicos trajeron la droga, o sea, el opio, desde la India y la llevaron a la China para usarlo como elemento de dominación, o sea, para quebrar el espíritu de esa nación. Hay que ser muy malvado para usted hacer una cosa así. O muy británico. Bueno, por eso alguien acuñó la frase la pérfida Albión, refiriéndose a Inglaterra, ¿no? Así es. Continuamos entonces con que Estados Unidos aumenta la búsqueda de Bin Laden. Alianza. Se suponía que un edificio que fue demolido con gente adentro, se dijo originalmente que ahí estaba el alto mando talibán. Incluso parece que se alimentó la esperanza de que Bin Laden estaba ahí. En la televisión, antes de venir para acá, escuchaba yo que no, que ya eso está ni estaba Bin Laden y probablemente los que estaban ahí no eran tampoco esa jerarquía de jefe como para decir ya decabezamos a la Al-Qaeda, que se llama la organización de Bin Laden. Alianza del Norte llama a un gobierno de unidad en Kabul. Bueno, eso es haciéndose eco de las Naciones Unidas. Ahora con el tema de la economía, usando algunos minutos de los que nos quedan, yo quería leerle algo de lo que gente que ha pensado durante mucho tiempo en estos problemas ha estado planteando. Por ejemplo, Arnold Toynbee, en este trabajo que él escribió y tituló La próxima revolución norteamericana, analizaba lo que él había visto en una visita que hizo a los Estados Unidos en 1961 y estaba analizando la confrontación que existía en ese momento entre la automación o robotización de la industria norteamericana versus el mantenimiento de la mano de obra. Él postulaba en este trabajo, que lo escribió 4 meses después, salió en la revista Cuadernos en noviembre del 61, que Estados Unidos aceptaría o adoptaría la robotización de su producción, porque no hacerlo era anti-norteamericano, iba contra la idiosincrasia revolucionaria tecnológicamente hablando de los Estados Unidos. Pero eso no fue así. Quien adoptó la robotización fue Japón, el que fue derrotado en la guerra frente a Estados Unidos, al punto de que su industria automotriz llegó a poner en jaque a la industria automotriz norteamericana en su propio territorio.
El resultado fue que gran parte del capital norteamericano de la industria automotriz se fue a comprar una tajada de la industria automotriz japonesa. Toyota recibió la inversión de la General Motors, Mitsubishi recibió la inversión de Chrysler. En el caso de Chrysler hay que decir, porque cada una de estas inversiones suponía cierre de plantas en los Estados Unidos. Sí. Cerrar plantas en Estados Unidos para irse a invertir dinero en la empresa que es competidora de su mercado, de su propia producción, o sea, en su mercado, en su territorio. Pero en el caso de Chrysler, que estuvo a punto de quebrar, y recuerdo que el Congreso de los Estados Unidos aprobó, si no la memoria no me engaña, $3,000 millones para rescatar a la Chrysler. Es. El compadre del señor... porque se suponía, y con razón, que si Chrysler cerraba, eso era un golpe a la economía de los Estados Unidos. Entonces, el dinero del contribuyente norteamericano se utilizó para evitar que esto, en el sagrado juego de los intereses del sector privado, se supone que eso no tenía nada que ver. Usted quebró. Lee Iacocca era el presidente, y el presidente Reagan, su compadre, le gestionó los $3,000 millones. Pero digo, la ley del más Prohíbe. fuerte. No. Estoy hablando de las leyes del mercado. Las leyes del mercado son crueles. Y ahí el chiquito y el débil pereció. Eso es lo que nos están imponiendo a nosotros. Pero resulta que allá en los Estados Unidos tienen subsidios para evitar la quiebra de los sectores estratégicos. Y lo mismo en Europa. Y en el caso de la Chrysler, y pasó en México también, con el grupo Alfa. El poderoso grupo Alfa de México, en un momento dado, tan valioso, ya cogió el gobierno mexicano a apuntalarlo. O ellos fueron al gobierno. Bueno, pero en el caso Chrysler, que es lo que yo quería reflexionar con ustedes, es que usaron los fondos del contribuyente norteamericano para que esa empresa no quebrara. Cuando ella repuntó y pasó por su crisis, no vaciló en cerrar plantas en Estados Unidos para ir a invertir ese dinero que ya había recuperado, porque gracias al contribuyente norteamericano él había podido rebasar la crisis, y se fue entonces a invertir a Japón cerrando plantas en los Estados Unidos. Díganme ustedes si eso es posible sin que eso tenga sus consecuencias. Después la Ford invirtió en Mazda, pero además invirtió en Isuzu, y hay una serie de inversiones más, ¿verdad? El problema es que Estados Unidos ha tenido décadas exportando capitales, porque todo ese dinero entonces viene a invertirse para acá, a la periferia económica, para maximizar sus beneficios, para no pagar el impuesto al tesoro norteamericano, pero han estado también cerrando las fuentes de empleo que existían, ¿verdad? Poco a poco, para irlas trasladando. La maquila mexicana no es más que eso, traslado de actividades productivas desde suelo norteamericano a suelo mexicano, pero del lado mexicano, pero pegado a la frontera, para pagar ahí salarios mexicanos devaluados. Y los productos van de vuelta otra vez para los Estados Unidos. Y a nosotros igual. Entonces, toda la periferia del Caribe, con el tratado aquel, el plan Reagan de la cuenca del Caribe, era exactamente lo mismo, exportando los empleos que existían, pero también han dejado de generar empleo. Entonces, poco a poco, la economía de Estados Unidos ha ido cerrándose del lado de la demanda. Por eso es que está en recesión, señor. Usted no puede agarrar a un enfermo y meterle una... transfusión. No, al revés, meterle unos cables, una cosa para sacarle sangre, ¿no? Ajá. Y dejarlo ahí postrado, sacándole sangre y que no se le muera un día. Mire, usted no sabe que se murió el enfermo. Colapsa, llega el colapso. Entonces eso le ha pasado a la economía de Estados Unidos. Pero eso ha venido hecho con el patrocinio de los gobiernos norteamericanos. Ya lo dije ahorita. Entonces ahí es que hemos llegado en este momento, ya inmediatamente antes del martes 11 de septiembre, ya la economía de los Estados Unidos había colapsado. Y entonces encima de eso, lloviendo sobre mojado, llegó el funesto martes 11 de septiembre. Vamos a seguir hablando sobre estos temas y cómo eso va a repercutir y repercute en la condición y calidad de vida de los dominicanos. Hasta mañana, si Dios así lo permite, les hablamos Leopoldo Espaillat Nanita y Roger Ogando.
lunes a viernes, de 11 a 12 meridiano, Agenda Nacional por Multimedio Teleradio América. 7 medios diferentes y un solo mensaje.